¿Pueden creerlo? 2016 fue hace 10 años. Bienvenidos al primer video del año de este nada agraciado canal. Como bien sabrán, en el año que ya pasó, 2025, pasaron muchas cosas que dieron bastante de qué hablar en lo que al internet respecta. En estos tiempos tomó más fuerza la teoría del internet muerto, debido a que cada vez hay más contenido generado con inteligencia artificial. Comentarios que parecen humanos, videos que parecen grabados por personas y tendencias que parecen orgánicas. Pero nada de eso es real. La teoría del internet muerto dejó de ser un mito de foros oscuros para convertirse en nuestra realidad. Vivimos en un cementerio digital donde las IAs le hablan a los bots y nosotros solo estamos de paso. O al menos eso es lo que varios aseguran. Pero te hago una pregunta. ¿Recuerdas cómo era el internet de hace una década? Cuando esto del internet muerto solo era una teoría, ya que el tema de la IA no era tan popular y no estaba muy avanzada como hoy en día. Aunque no lo crean, las cosas eran muy diferentes en 2016. Se lo suele asociar con un aesthetic con colores pasteles y a la vez saturados. Estaba de moda este tipo de maquillaje en donde el caos era puramente humano y que para muchos era una época en donde el internet aún tenía alma. Yo tenía entre 18 y 19 años. Cursaba el tercer y cuarto ciclo del instituto, que luego abandoné por varios años debido a problemas personales, pero al menos pude retomar la carrera y hace pocos meses me gradué. Eso es tema aparte. Mi estancia en internet durante esa época era un tanto curiosa. Lo que más recuerdo eran challenges como el del Battle Flipping o el Mannequin Challenge. Por el lado de YouTube, el algoritmo no era tan estricto a la hora de eliminar videos por supuesto contenido inapropiado. Esto lo digo porque ahora la inteligencia artificial de la plataforma está empezando a eliminar videos por la más mínima razón ofensiva entre comillas o aceptando denuncias de copyright por parte de personas que no aceptan críticas. Aún sigo sin poder creer que en ese tiempo no habían tantos videos que sobrepasaban el billón de vistas. No el millón, sino el billón o 1000 millones para que luego no se confundan. La mayoría siendo videoclips musicales de artistas famosos o de nuevas promesas de la música. ¿Quién diría que actualmente cuesta llegar a esa cantidad de vistas con videoclips musicales y que ahora para alcanzar esa enorme cantidad de visitas de forma más fácil solo necesita subir YouTube Shorts haciendo cualquier tontería que llame la atención de los niños? En esos tiempos, los youtubers grandes con el estatus de legendarios aún estaban activos y haciendo videos graciosos para sus seguidores, los cuales varios recuerdan con cariño, muy a pesar de que esos youtubers abandonaron sus canales tiempo después para cambiar de contenido en otro canal o ya no son muy activos. Plataformas como Facebook y DeviantArt, aunque estaban siendo opacadas por redes sociales como Twitter e Instagram, seguían teniendo algo de relevancia, gracias a los memes en formato de plantillas y dibujos que los usuarios subían. Para más de uno, hace 10 años eran tiempos más sencillos, que les recuerda algún momento de su vida en donde eran felices, ya sea porque en ese tiempo eran niños, adolescentes o estaban empezando a ser adultos, así como yo. Cosas como lo del internet muerto en su momento solo quedó en teorías que no muchos tomaban en cuenta, debido a que los bots y la inteligencia artificial no estaban muy desarrollados para ese entonces y mucho del contenido aún era producido por humanos que querían pasarla bien, haciendo las cosas que más le gustaban a ellos, a sus seguidores, a sus amigos y lo más importante, no existía Temu y sus anuncios de mí. Aunque en toda esta sección hablé de forma nostálgica sobre el internet del año 2016 y pareciese que quiero dar el mensaje de que lo de antes era mejor, pues no es tanto así. Si hay algo que debo de agregar sobre el caos puramente humano, en donde el internet aún tenía alma,
es que eso mismo también venía con su buena dosis de cosas que actualmente han envejecido muy mal, o te llegas a cuestionar a ti mismo con la pregunta: ¿esto era lo que antes consumía? Para empezar, aunque en un principio mencioné que el YouTube de antes no era tan estricto con sus reglas a la hora de eliminar videos, pero ¿se preguntaron alguna vez por qué ocurrió eso? ¿Por qué el algoritmo que determina el tipo de contenido que se debe subir no distingue ciertos aspectos de lo que se está revisando? Y eso es debido a que en esa época, incluso un poco antes, ciertas personas llegaron a subir videos disfrazados de críticas que eran muy apoyados en su tiempo, sobre todo por niños y adolescentes, quienes los veían como personas que no tenían miedo a expresar sus supuestas opiniones. Sin embargo, cuando vuelves a ver ese contenido unos años después, te das cuenta de que esas críticas, entre comillas, en realidad eran ataques gratuitos con la justificación de que las personas a las que criticaban daban cringe. Ya lo peor es cuando los seguidores de sus usuarios, que como dije en su mayoría eran menores de edad y por ende fáciles de manipular, hacían el trabajo sucio de ir a acosar a la persona criticada, incluyendo a gente cuyo único pecado fue dar cringe en su tiempo. Cosa que actualmente, aunque se siga viendo ese tipo de ataques, al menos ya no es tolerado. Claro que no falta el loquito que sigue viendo con buenos ojos hacer ese tipo de actos cuestionables en un intento de verse basado. Y hablando de basados, no podemos hablar del 2016 sin mencionar las infames batallas culturales. En aquel entonces, YouTube se convirtió en el campo de guerra ideológico preferido. Era la época dorada de los canales que destruían argumentos con lógica, donde las posturas conservadoras o críticas hacia la corrección política eran vistas por muchos como un acto de rebeldía intelectual, aprovechando de que los Social Justice Warriors estaban siendo mal vistos por sus declaraciones erróneas y extremas. Por eso eran blancos fáciles para criticar. En ese clima, ser un anti-woke o un edgy te garantizaba millones de vistas y una horda de seguidores leales. Sin embargo, con la perspectiva que nos dan estos 10 años, nos damos cuenta de que el problema no era solo una ideología, sino el extremismo que se alimentaba en ambos bandos. Hoy en día, aunque esos sectores siguen teniendo muchísimos seguidores, el panorama ha cambiado. La gente ha empezado a notar las grietas en esos discursos que antes parecían infalibles. Se han ganado más críticas porque el público empezó a cansarse de la toxicidad y de la radicalización, que solo buscaba generar clics a través del odio o la división. ¿O qué tal las bromas o pranks de mal gusto? En 2016, YouTube estaba inundado de canales que disfrazaban actos de acoso o delincuencia como experimentos sociales o bromas. Eran videos de gente robando teléfonos, besando a mujeres desconocidas sin consentimiento o fingiendo asaltos con armas de juguete. Muchos de estos videos eran falsos, pero incitaban a que la audiencia intentara imitarlos en la vida real, buscando esa misma fama rápida. Entre las bromas que cruzaron la línea, puedo mencionar el reto de los payasos asesinos, el cual empezó como un video de broma, pero que terminó en psicosis colectiva y arrestos reales. O el infame caso de Daddy-O5, que explotó poco después de 2016, los cuales mostraban que el maltrato psicológico a menores se estaban monetizando como bromas familiares. En 2017 ocurrió la controversia del Adpocalypse de YouTube, una crisis masiva en donde los grandes anunciantes descubrieron que sus anuncios estaban apareciendo en videos de contenido extremista, acoso, discursos de odio, bromas peligrosas o videos perturbadores. Como respuesta, retiraron millones de dólares en publicidad de la plataforma. Hubo desmonetización masiva de varios canales que hacían ese contenido, perdiendo sus ingresos de la noche a la mañana. Se introdujeron algoritmos de aprendizaje profundo para escanear videos y decidir si eran aptos para anunciantes. Esto eliminó la espontaneidad. Los youtubers empezaron a autocensurarse. Por eso hoy vemos a ciertos youtubers usando términos como automorición o violinización.
incluso si el video en cuestión es una exposición o crítica con argumentos a ciertas acciones y no es para nada una apología a hacer actos despreciables. De todas maneras, la inteligencia artificial de YouTube lo va a desmonetizar o borrar, ya que no distingue los contextos. Solo para aclarar, esto del acoso y las bromas pesadas como una forma de entretenimiento no solo se limitaba a la plataforma de YouTube, ya que también ocurría en Facebook y en otros foros, donde se filtraba hasta información privada de personas sin su consentimiento, incluso desde años anteriores al 2016. Así es, esto de los doxeos no es algo de hoy en día. Lo que cambió fueron las formas de hacer ese tipo de filtraciones. El doxeo no es algo nuevo, es una vieja cicatriz del internet que nunca cerró. Simplemente ahora las herramientas para abrirla son mucho más potentes y fáciles de usar por cualquiera. Recuerdo que cuando tenía mi antigua y eliminada cuenta de Facebook, había casi el mismo contenido que se subía en YouTube, que no envejeció bien, solo que ahora en memes o publicaciones en los llamados muros. Varios fueron eliminados y posteriormente resubidos, con una calidad de imagen que empeoraba cada vez más conforme pasaban los años, y al igual que YouTube, Facebook también se puso bastante estricto con sus reglas en tiempos posteriores, por las mismas razones para variar, contenido que hoy en día está mal visto. Pero de igual forma, su algoritmo también está roto, eliminando contenido por razones supuestamente dañinas, sexuales o spam, cuando nada que ver. Si creen que todo esto acabó aquí, guarde lo más delicado. Como sabrán, en 2016 e incluso un poco antes, se empezó a viralizar un tipo de videos para niños que tienen la particularidad de que tenían un contenido un tanto raro. Todo esto desencadenó una gran controversia entre los padres de familia por el contenido que varía entre idiotizante, repetitivo, de forma cíclica, hasta cosas más fuera de lugar, dando origen al infame Elsagate, una crisis donde canales de YouTube Kids utilizaban personajes populares como Elsa de Frozen, Spider-Man o Peppa Pig en situaciones perturbadoras, violentas o sexualmente sugerentes. Los videos usaban miniaturas coloridas o palabras clave para engañar al algoritmo y aparecer en las recomendaciones de niños pequeños, cuando en realidad era contenido bizarro, a menudo sin diálogos, con sonidos repetitivos y situaciones traumáticas que acumulaban millones de vistas, gracias a que los niños los dejaban en reproducción automática. Debido a esto, y cuando el tema explotó en 2017, la cacería de brujas por parte de YouTube empezó. Se borraron cientos de miles de canales y millones de videos en una de las limpiezas más grandes de la historia de la plataforma. Entre los casos más infames está el de Toy Freaks, un señor que humillaba a sus hijas para que actúen como bebés. Aunque hay canales que no fueron borrados, como el de Little Baby Bomb, cuyo contenido era repetitivo e idiotizante, ganaba millones de vistas, pero actualmente sus ganancias y vistas están prácticamente muertas. Esto impulsó la creación de la ley COPPA y las etiquetas de contenido para niños. COPPA son las siglas en inglés de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea. Es una ley de Estados Unidos que existe desde 1998, pero explotó en YouTube entre 2019 y 2020. El 4 de septiembre del mencionado año 2019, YouTube fue multado con $170 millones por la Comisión Federal de Comercio, porque se descubrió que la plataforma estaba recolectando datos personales de niños menores de 13 años a través de cookies y rastreo para vender publicidad personalizada. Por ese motivo, y para evitar más multas, YouTube hizo una serie de cambios en sus términos de servicio, obligando a cada creador a marcar sus videos como creado para niños o no creado para niños. Si marcabas un video como para niños, se desactivaba la sección de comentarios para proteger entre comillas a los menores. Los ingresos caían entre un 60 y 90% porque ya no se podían mostrar anuncios basados en los gustos del usuario, y los suscriptores no recibían la notificación del video. Esto, sin embargo, también trajo efectos secundarios, y es que canales de animación que van más dirigidos a adolescentes y adultos se han visto afectados,
porque la inteligencia artificial de la plataforma no sabe distinguir los contextos y cree que por el hecho de ser animación significa que automáticamente es contenido para niños, por lo que varios de esos canales desaparecieron o fueron abandonados. No solo por la monetización, sino porque si la caja de comentarios en los videos es desactivada de forma automática y las notificaciones no les llegan a los suscriptores, pues es como si no pudieras interactuar con nadie. Y me gustaría decir que este tipo de contenido perjudicial para niños actualmente ya no existe o hay muy poco. Pero no, más bien evolucionó. Me refiero a esas granjas de contenido que usan IA para generar animaciones infinitas en segundos, siendo un contenido vacío hecho por máquinas para retener la atención de los niños, que aunque no sea tan explícito como el ElsaGate de 2016, sigue siendo cuestionable por su falta de calidad y su naturaleza adictiva. Cabe resaltar que estos videos ya no solo se encuentran en YouTube, sino también en Facebook, Instagram y por supuesto TikTok. Dejando eso a un lado, hay otro tema más que quiero mencionar. En los últimos 6 años, el tema de las funas o exposiciones a creadores de contenido por ser depredadores de menores, la mayoría siendo usuarios que se hicieron conocidos hace varios años, que se dedicaban a los videoblogs, dibujos, gameplays, etc. Los llamados ídolos caídos. Durante esos lejanos tiempos, cuando esos creadores de contenido que ahora están cancelados interactuaban con sus futuras víctimas, primero empezaban con conversaciones inofensivas, para luego subir cada vez más el tono. He visto comentarios de gente que dice cosas como: ¿por qué las supuestas víctimas no hablaron antes? Esperó varios años para recién salir a hablar, qué conveniente. O ¿por qué lo permitiste? esas preguntas, aunque comunes, ignoran una realidad psicológica muy cruda. Hace varios años, estos ídolos no eran simples extraños, eran figuras de autoridad emocional. Para una víctima de 13 o 14 años, recibir la atención de su youtuber o dibujante favorito no se sentía como una amenaza, sino como un privilegio. El problema es que el internet de esa época era tierra de nadie. No existía la conciencia que tenemos hoy en 2026 sobre los límites digitales. Muchos de estos creadores se escudaban en su fama o en el humor de la época para normalizar conductas que hoy nos parecen aberrantes. Las víctimas de grooming callaban en ese momento no por conveniencia, sino por miedo en contar su experiencia. Incluso si muestran pruebas, porque los fans de ese creador de contenido o no les van a creer o les van a echar toda la culpa, con tal de defender a su ídolo entre comillas. También callaban por confusión o porque simplemente no tenían las herramientas para entender que estaban siendo abusadas por alguien a quien admiraban. Hoy, al ver la lista de canales que antes nos salían recomendados y que ahora están borrados o marcados por el estigma de la cancelación, nos damos cuenta de que el alma del internet de antes también tenía sus trapitos sucios. La caída de estos ídolos fue el golpe de realidad que necesitábamos para entender que detrás de un contenido aparentemente inofensivo puede haber alguien muy oscuro. Me gustaría decir algunas palabras. No quiero hacerme la sandurrona y decir que me ofende todo. No hice este video para satanizar. A mí me gusta el humor negro y cursiado, pero insultar e incitar al acoso de a gratis, pues como que no. Eso es por el lado de los usuarios que hacían supuestas críticas. Me pregunto qué habrán sido de sus fans, que en su mayoría eran niños y adolescentes. ¿Sentirán vergüenza por su pasado edgy? Probablemente. Admito que de adolescente y en mis primeros años en donde apenas era una adulta, tenía opiniones que actualmente no me representan. Incluso ya no tengo la misma opinión sobre ciertos creadores de contenido que consumía hace varios años, sea porque su contenido ya no me gusta o porque resultaron ser gente despreciable. Aún sigo pensando que me falta madurar y mejorar actitudes, ya que es bueno ser autocrítico. Por otro lado,
La razón por la que hice este video es porque quería ver las cosas desde ambas perspectivas, desde la nostalgia y desde la objetividad, porque es fácil quedarse atrapado en el pasado diciendo que todo tiempo anterior fue mejor, pero la realidad es que el Internet de hace una década era un lugar muy salvaje, para bien y para mal. Si bien, valga la redundancia, hoy extrañamos esa autenticidad humana antes del boom de la IA y los bots, tampoco podemos ignorar su lado oscuro. En lo personal, este viaje de 10 años ha sido mi proceso de desintoxicación y reflexión. Me gustaría saber sus opiniones sobre este tema, contarme sus experiencias o añadir algún dato que olvide mencionar. Esto sería todo. Buenos días, tardes o noches.